Buenas tardes, hablaremos sobre el reporte de los resultados del proceso cualitativo. Es aquí cuando se hace todo acerca del proceso de exponer y socializar los resultados que hemos tenido a lo largo del proceso de investigación. Digamos que tiene muchos contenidos parecidos al tema cuantitativo, pero aquí vamos a ver algún tipo de diferencia, algún tipo de elementos que nos puedan ayudar. En un primer sentido, pues lo primero es que es sobre el reporte de resultados del proceso cualitativo. Pero, ¿qué es ese reporte del proceso cualitativo? El reporte es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo detalle, aunque deben obviarse los pormenores para que lo conozcan los lectores. Es como mostrar lo que en últimas todo el proceso que se ha venido adelantando en términos de la investigación. Tipo de reporte, este va a depender del usuario y del evento. No todos los reportes van a ser iguales, no todos los reportes van a ser de la misma manera. Eso va a depender entonces un poco de los usuarios, si son académicos o no académicos, si van a ser sobre editores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en esta tabla si son usuarios académicos de la propia institución educativa, si es académico, pues tesis, informes de investigación, presentaciones, audiovisuales o libros. Los editores y revisores de las revistas científicas, a ellos se les presentan son artículos. Revisores de ponencia para congresos, se presentan ponencias, póster o afiche, presentaciones audiovisuales. Digamos, si ya son usuarios no académicos, pueden ser ejecutivos o funcionarios que toman decisiones, entonces a ellos se les hace un resumen ejecutivo, informes técnicos, presentaciones audiovisuales. Si es para la opinión pública no especializada, pues se hace artículos de periódicos o de reportajes de libros. Entonces va a depender qué tipo de reporte va a tener, a qué tipo de personas y en qué escenario se va a presentar. ¿Qué son importantes? Pues importantes son los objetivos del reportar los resultados del proceso de investigación es describir el estudio, fundamentar el análisis, comunicar los resultados y señalar las estrategias. ¿Cuáles son los elementos? La descripción narrativa, soporte de categorías, relaciones entre las categorías y los elementos gráficos. No se puede confundir los objetivos y los elementos. Cada uno tiene particularidades que lo hacen pues muy diferente. Su elaboración se utiliza un estilo de publicaciones empleándose un manual, generalmente se hace el manual de APA, que es el más utilizado, o de Chicago Manual Style, y entre otros. En este sentido, digamos, la última tendencia es el manual de APA versión 6, en el cual pues es una asociación de psicología americana en la cual hace una serie de estándares frente a cómo se debe citar, cómo se debe presentar los trabajos y cómo se deben elaborar pues las referenciaciones y la normatividad. En este sentido pues la elaboración última va a tener una estructura, más o menos se puede incluso hacer en cualquiera de esos tipos de reportes. Lo primero es tener una portada, aquí va a estar el título, el nombre del autor, en el marco de que en la institución. Los índices van a ser los contenidos, las figuras y las tablas. Esto es muy importante, son las tablas de contenidos, los resúmenes o sumarios, el cuerpo del documento que está pues básicamente enmarcado, está constituido por la introducción, por la revisión de la literatura, método de análisis y resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Ese es el cuerpo. Y por último tenemos las referencias o bibliografía y los apéndices. La estructura, pues la portada comprende el título de la investigación, nombre del autor, la afiliación institucional, la fecha y el lugar en el que se presenta el reporte. El índice del reporte incluye capítulos, apartados, subapartados, numerados y diferenciados por tamaño, características. Esto va a depender del tipo de manual que se vaya a usar. En APA van a cambiar frente a las de Chicago. ¿Qué es el resumen? Constituye de manera breve el contenido fundamental del reporte en la investigación y en general incluye el planteamiento del problema, el método, los resultados más importantes y las conclusiones más relevantes del producto. El cuerpo del documento, como habíamos dicho, está contenida la introducción, la revisión de literatura, método, análisis y resultados de análisis.
La introducción incluye los antecedentes, el planteamiento del problema, objetivos y la pregunta de investigación, así como la justificación del estudio, el contexto de la investigación, las categorías, temas o patrones emergentes más relevantes, revisión de la literatura. Al finalizar el análisis y abordar el reporte cualitativo, este debe vincular los resultados con estudios anteriores. El método, pues el contexto, el ambiente, el escenario de investigación, muestras o participantes, diseño de abordaje. Análisis y resultados, unidades de análisis, categorías, temas y patrones, descripciones detalladas, significados para los participantes, experiencias de estos y los ejemplos más relevantes de cada categoría. Al final se hablarán sobre las discusiones, las conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Para tener en cuenta la revisión y evaluación del reporte, debe tenerse en tres partes, tres elementos fundamentales. Primero es sobre el encuadre general, el segundo va a ser sobre la redacción y el tercero va a ser sobre la forma. Sobre el encuadre general, digamos que hay una serie de preguntas que nos ayudarán a entender y a evaluar si este reporte cumple o no con los satisfactores, y es la estructura de la narración y las organización y argumentaciones son lógicas, el documento tiene orden, se integró suficientemente evidencia para soportar las categorías, las conclusiones son creíbles, la lectura del documento resulta interesante, se incluye todas las secciones necesarias, se agregaron todos los anexos pendientes. En un segundo es sobre la redacción, si la redacción es apropiada para los lectores o usuarios del reporte, se utiliza solo una voz, o si se usaron varias voces. Los párrafos incluyen un tópico o varios tópicos. Y finalmente, si sobre la forma, si se cita adecuadamente, si se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores. Esto es como al final la revisión que se hace cuando ya se tiene montado el proceso del reporte de los resultados. Entonces, estos son los elementos más importantes frente al reporte de los procesos cualitativos.